Público, por lo tanto, Luis tiene un amplio conocimiento de este tipo de hechos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y lo primero es preguntarle, ¿qué le parece a usted? ¿Cómo podría catalogar este caso que estamos viendo en directo se está desarrollando, donde hay 70 personas siendo formalizadas, 47 de ellos son funcionarios de Gendarmería? Buenos días. Muy buenos días, Nata, mi gusto saludarte. Sí, Luis, bueno, Muchas estábamos gracias por la planteando, invitación. sí, le estaba planteando la pregunta de lleno, o sea, ¿cómo usted podría catalogar este caso que hemos descubierto, quizás el más importante que afecta a Gendarmería en el último tiempo? Sin duda es el caso más importante en materia de corrupción al interior de una institución como Gendarmería, y yo creo que aquí hay que felicitar la investigación del fiscal Pastén y de los fiscales que lo acompañan en esta formalización y que han llevado de manera silente, como debe ser, una investigación de alta complejidad para los efectos de llegar a un buen puerto. Estamos hablando de cerca de 70 personas que están formalizadas, pero además son 47 funcionarios activos de la institución y que formaban parte de una red de corrupción en forma clara. O sea, aquí estamos hablando de delitos muy graves, de asociación criminal, de lavado de activos, de cohecho, y al parecer se encuentran claramente establecidos conforme a una serie de diligencias previas, escuchas telefónicas, entre otras, incluso alzamiento del secreto bancario, seguimiento que seguramente se van a dar a conocer una vez que se pidan las medidas cautelares. Sí, estábamos justamente revisando parte del detalle. El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, ha ido detallando la ruta del dinero. Ayer había estado hablando un poco del modus operandi de esta organización. Y también han estado hablando varios expertos en los últimos días, sociólogos, dando Sí. cuenta de que al interior de una cárcel donde hay una diferencia de jerarquía, donde hay funcionarios de Gendarmería y hay internos, tiende a haber corrupción. Pero lo que estamos viendo acá supera quizás cualquier nivel de corrupción, porque en todas las cárceles del mundo podría haber niveles de funcionarios corruptos que acceden a este tipo de prácticas. Lo que estamos viendo acá está a otro nivel, Luis. Sí, está a otro nivel porque, a ver, es normal conocer, como hemos conocido otros casos de antaño, el ingreso, por ejemplo, de celulares. De hecho, en la administración que me correspondió durante la unidad de droga, propusimos y promovimos una modificación legal para que el ingreso de teléfonos celulares, por ejemplo, sea constitutivo de delito. Y de hecho participamos de la discusión. Eh, Junto con Gendarmería. Yo creo que es normal que eso ocurra y que en todas las cárceles sean foco de ciertas tentaciones, de ingreso de drogas, en fin. Pero esto supera todo porque estamos hablando del ingreso, digamos, de haber vulnerado el control de la biometría, de los controles de ingreso, de haberse asociado con pagos regulares, con tarifas por ingreso de personas que no tenían enrolamiento al interior de Gendarmería. Es decir, de personas que estaban siendo visitas de más de 250 internos. Estamos hablando de organizaciones que se estructuran para esto y en consecuencia claramente de más de 6.000 millones de pesos que fueron objeto de ingresos a funcionarios públicos en un periodo de 3 años. Entonces, claro que estamos hablando de otros niveles de corrupción. ¿Y esto cómo afecta también a las investigaciones y al intento de desbaratar el crimen organizado? Este modus operandi que ellos tenían de ingresar personas a visitar a internos. ¿Por qué tenían que pasar sin enrolarse? ¿Por qué se hacía este pago? ¿Eran personas que quizás también estaban formando parte de crimen organizado al exterior? ¿Y cuál es la consecuencia que eso puede tener finalmente? Mira, en el Observatorio del Narcotráfico en los años 21 y 22, nosotros con Gendarmería publicamos sendos informes donde se advertía el crecimiento de la corrupción al interior de los penales, junto con el crecimiento también de internos extranjeros. Efectivamente, el ingreso de personas sin enrolarse permite la conectividad de los internos con el exterior y promover efectivamente también el control de organizaciones criminales por fuera. No es de extrañar que desde internos, por ejemplo, se ordene ejecutar o secuestrar a personas. Entonces, estamos hablando de un nivel de corrupción mayor que permite el establecimiento y la coordinación interna y que forma parte prácticamente por los propios gendarmes de esa misma organización criminal que lideran internos de la cárcel. Entonces, cuando el director de Gendarmería actual dice que no puede afirmar que hay un control respecto de la cárcel, es porque es cierto.
es una afirmación más que evidente, no sé si prudente, pero en términos claros es que no puede reconocer que hay un control respecto de los internos o de todos los internos de la cárcel, porque efectivamente parte importante, el 10% de Santiago 1 está siendo objeto hoy día de esta formalización y que seguramente van a caer en prisión preventiva. Claro, estamos hablando del 10% de la dotación de funcionarios para resguardar una de las cárceles más importantes del país. Y Luis, de acuerdo a su experiencia también, ya lo decíamos, ex fiscal, ex director de la Unidad Antidrogas y actualmente director del Centro de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, ¿has podido analizar este caso en particular y cómo era el modus operandi de esta banda? Sí, mira, más que analizarlo, yo creo que los antecedentes que van a exponer la Fiscalía nos van a permitir un poco más conocer cómo era la forma de ejecutar las operaciones, pero aquí hay 7 penales involucrados por ahora. Yo creo que esto puede ser claramente la punta de un iceberg para empezar hacia abajo. En definitiva, hay una corrupción estructural que lamentablemente hay que reconocerla porque es la única manera de poder empezar a solucionar todo esto. ¿Se fija? Y estamos hablando de instituciones vinculadas a la seguridad. Gendarmería, recientemente el presidente elaboró o qué sé yo, dio a conocer esta iniciativa, ¿no es Proyecto de cierto?, ley. de poder separar de proyecto constitucional, de reforma constitucional para poder separar Gendarmería de sus labores de reinserción o rehabilitación. Pues bien, me parece que ese es un primer paso. Seguramente esa iniciativa tuvo otras motivaciones más políticas, más comunicacionales, porque es difícil que eso se pueda lograr en un mes y medio, ¿no es así? Pero es una tarea que todos los sectores políticos van a tener que asumir a contar de marzo del próximo año para poder establecer como primer paso efectivamente esta separación, donde efectivamente exista un área, yo diría profesional, dentro de Gendarmería que se encargue de la seguridad, del control, de la inteligencia, justamente y que tenga recursos, porque no basta solo separarlo, que tenga recursos suficientes para poder implementar efectivamente las investigaciones pertinentes y que los gendarmes que estén asociados a esto tengan una mejor remuneración, sean controlados con cámaras corporales, se pueda regular, porque son objeto de las organizaciones criminales tentáculos que si los capturan, la organización puede hacer muchísimo más al interior de la cárcel que desde afuera. Se pierde finalmente el objetivo de que estén presos, que estén privados de libertad, porque siguen operando desde el interior de la cárcel y siguen liderando las operaciones al exterior. Lo decía Luis acá, y lo hemos hablado también con varias organizaciones de funcionarios de Gendarmería, que señalan que la institución es altamente permeable, que son muy susceptibles a la corrupción porque hay bajos sueldos, porque no hay carrera funcionaria y hay una falta de una serie de condiciones que ya han venido pidiendo hace años. ¿Cuál es la situación de Gendarmería respecto a su realidad actual y cómo eso podría mejorarse precisamente para evitar que caigan dentro de estas redes de corrupción? Mira, yo creo que esta investigación ha desnudado un hecho evidente, que Gendarmería debe formar parte del ecosistema de seguridad pública que se intenta crear a través del Ministerio. En segundo lugar, que ese ecosistema no puede estar permeado por tentáculos de la corrupción. Yo creo que aquí hay que vincular, por ejemplo, lo que ha dicho la Contralora, especialmente en torno a aumentar medidas para impedir espacios de opacidad y especialmente espacios de corrupción en ciertos organismos que son cada vez más tentadores para las organizaciones criminales. Aduanas, estoy hablando del propio Ministerio Público, Gendarmería, ciertas policías territoriales, en fin. Yo creo que incluso funcionarios del Poder Judicial. Ya esto no da para más desde el punto de vista de que se requiere un ecosistema de seguridad basado en la integridad, basado en la información cruzada, que permita efectivamente fiscalizaciones internas que sean cruzadas y que permitan investigaciones asociadas dentro del Ministerio Público para focos investigativos. Yo creo que no basta con solo hablar de Gendarmería, hay una serie de otros organismos e instituciones públicas que deben estar vinculadas a este ecosistema de seguridad, pero hoy día Gendarmería está dando una muestra de qué es lo que puede pasar si de manera estructural el crimen organizado empieza a capturar a sus funcionarios.
Y ahí, y con esto, Natalie, te lo digo, esto no es tan difícil desde el punto de vista de que hay operaciones clave. ¿Quién está a cargo de las cámaras de ingreso, del control de acceso, de la biometría? En fin, ¿quién está vinculado con las personas en la calle? ¿Quién se está entrevistando con los líderes de las organizaciones criminales para poder mandar mensajes? Si no, vamos a tener a gendarmes que van a ser meros integrantes como soldados de una organización criminal, Claro. como Uber, o si tú quieres, como una especie de Rappi para traerle el alimento de afuera, o bien derechamente dejar entrar a personas qué sé yo, que son compradas para los efectos de tener relaciones sexuales internas, pero muchas veces vinculados también a organizaciones criminales de trata de personas. Por eso yo creo que esto es un camino inicial que vamos a empezar a conocer con más propiedad si lo hacemos de manera eficiente. Claro, todo lo que usted señala, Luis, parte de lo que ha pasado en este caso, el ingreso de personas no autorizadas, comercio sexual, venta de artículos. ¿Nos puede explicar usted cómo era el modus operandi de esta organización? Porque habían personas civiles, habían unos denominados manilleros que tenían algún rol importante. ¿Cómo funcionaba y cómo se lograba que en un recinto de alta seguridad ingresaran personas, ingresaran servicios y bienes también que no estaban autorizados? Lo que se ha dado a conocer hasta ahora es que estos manilleros, que son vendedores ambulantes, que se encontraban fuera del penal de Santiago I, tenían una relación permanente con una persona que efectivamente era la líder de varios manilleros, que eran los que capturaban clientes para los efectos de poder ingresar. Y esto se asociaba con quienes estaban a cargo del ingreso del penal, ya sea para encomiendas, ya sea para ingreso de personas, y estas personas eran efectivamente las que recibían el dinero. Habría una tarifa de 30.000 pesos por cada persona que se ingresaba, y el funcionario a cargo o los funcionarios a cargo recibían en su cuenta, con 4 cuentas corrientes, qué sé yo, funcionarios que ganaban 1.000.000 de pesos y que efectivamente estaban recibiendo de distintos familiares de los internos o de quienes les encargaban para los efectos de poder hacer ingresar a personas. Eso permite también un tramado de lavado de activos, una especie de smartphone derechamente lo que se denomina en nuestro país pitufeo, es decir, contratar varias cuentas corrientes o varias formas para lavar el dinero que se obtiene de esta manera y hacerlo aparecer como dinero lícito. Entonces, yo creo que aquí es una demostración clara que hay que fortalecer. Yo no diría cambiar la ley, porque la ley ya es suficiente, pero sí fortalecer el control, y estamos hablando del acceso de la unidad de análisis financiera a la información y que tengan la capacidad económica, los recursos económicos, humanos y también materiales e informáticos para poder conocer esta situación, porque no basta pedirle a la UAF que tengan más personas que les tengan que reportar si no lo hacen. Los controles, las fiscalizaciones de UAF son las que están faltando. Los controles, la fiscalización de impuestos internos son los que está faltando. Los controles, la fiscalización, la capacidad de fiscalizar por parte de Gendarmería es lo que está faltando. Entonces, nutrir efectivamente al Estado con la capacidad operativa para cumplir lo que dice la ley. Claro, porque aquí lo que hablamos de la ruta del dinero ha sido trascendental. Escuchábamos hace algunos minutos parte de la exposición del fiscal Pastén, que hablaba de que analizada la cuenta de uno de los funcionarios de Gendarmería, el 40% de sus ingresos no tenía una justificación formal. Y además hablaban de la utilización de cuentas de sus parejas, que son mujeres que están siendo formalizadas también en esta audiencia. Ahí también, ¿qué rol cumplían estas personas, estos civiles? ¿Prestaban sus cuentas corrientes o sus cuentas RUT, en algunas ocasiones cuentas vistas, para precisamente tratar de diversificar estos dineros, a hacer transferencias quizás más pequeñas que no pasaran, que no alertaran de alguna irregularidad? Eso es lo que se busca con la finalidad de lavar el dinero. La etapa más compleja del lavado de activos es justamente este ingreso al mercado formal, conseguir estas cuentas para los efectos de hacer pequeños depósitos. Pero en definitiva es eso lo que hay que fortalecer, la capacidad de los agentes públicos para la fiscalización. Yo creo que este es un caso que va a dar mucho que hablar respecto de lo que puede implicar una corrupción estructural en un organismo público. Y así
Natalie, no quiero con esto sorprender, pero ya se sabe que tenemos experiencia en América Latina. Fíjese que en Ecuador empezaron a capturar cárceles. Es eso lo que pueden efectivamente, esos resultados que espero jamás lleguemos, se puede lograr si es que perdemos el control de la cárcel. Claro, dentro de lo negativo que es esta noticia, lo positivo es que se detectó y que se están formalizando hoy día 47 funcionarios de Gendarmería, con la misma participación de la institución en la investigación, que acá es tremendamente complejo, porque también es difícil que otros funcionarios de Gendarmería declaren contra sus compañeros, que den cuenta de esta corrupción, porque lo que hemos visto con estas amenazas, por ejemplo, de coronas de flores que han dejado afuera, se descubrió que eran los propios funcionarios de Gendarmería que habían buscado la dirección de su superior y que podrían estar involucrados en las amenazas que habían recibido de muerte. Entonces, acá también como esa complejidad de que dentro de la misma organización se pueda investigar a funcionarios que son compañeros de trabajo finalmente. Porque pasa que cuando la corrupción se vuelve estructural, efectivamente el incentivo para la denuncia o para la investigación cada vez se vuelve un poco más débil, más tenue. Por eso es importante destacar la valentía de quienes han decidido llevar adelante estas investigaciones. También destacar la forma en que el fiscal Pastén, junto a los fiscales que están liderando esta investigación, la han podido develar sin haber dado a conocer, sin filtrarse antecedentes. Natalie, yo creo que es importante hacer otras comparaciones. Las filtraciones son muy dañinas para la investigación. Es cierto que hay que respetar la capacidad que tienen todos los medios de comunicación de enterarse. El punto es cuándo se enteran. ¿Se fija? Y aquí, en definitiva, la forma de enterarse, la oportunidad en que se entera la ciudadanía, y por eso lo estamos comentando, es cuando ya hay resultados concretos, cuando hay detenciones, cuando ya se efectuó el operativo. Todo lo anterior, como en otras investigaciones, cuando solamente la diligencia es la que llama la atención del público y que por alguna razón se filtra, ya sea por quien sea que la quiere filtrar, y con los motivos que haya querido, en definitiva lo que hace es la espectacularidad de una diligencia que a lo mejor no tiene ningún sentido y no produce ningún resultado. Por eso yo creo que hay que destacar la manera que lo está haciendo la Fiscalía en este momento, donde la formalización es la que se está destacando, los antecedentes se están dando cuenta para los efectos de fundar una medida cautelar que sin duda será muy gravosa, y yo espero que así sea, porque debe ser un ejemplo para los fines de una investigación, de que se llegue a un buen resultado, una investigación penal. Sí, muchas veces periodísticamente incluso se reserva un poco la investigación hasta el momento en que se produce la diligencia y ahí se da a conocer incluso información quizás más confidencial, pero una vez de que, como usted lo señala, ya se realiza esta diligencia precisamente para no intervenir en la investigación. Es un caso que vamos a estar siguiendo, Luis, porque va a probablemente extenderse varios días más esta formalización, por lo que agradecemos también este contacto. Luis Toledo, director del Centro de Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, porque nos permite entender la magnitud de un caso que hoy día está remeciendo no solamente a una entidad pública como es Gendarmería, sino que a todo nuestro sistema carcelario y la seguridad de nuestro país. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Tenga buenas tardes. Buenas tardes.